Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a explicar cómo trasplantar una suculenta bebé reproducida por hoja a una macetita individual. Como pueden ver, hay un montón de hojitas que tengo reproduciéndose en estas bandejas de reproducción, pero hay una en particular que es la que voy a mostrar cómo la vamos a separar de la bandeja de reproducción y llevar a una maceta individual, que es esta de acá, que en realidad se trata de un Graptosedum verahigin, que es, a ver Carlitos, esta, que es la que tiene la hojita que ya está seca. Así que esa es la que vamos a independizar y llevar una macetita individual. Algunas cosas que es muy importante tener antes en cuenta. Primero, todo el proceso de reproducción de las suculentas por hoja se hace con luz solar indirecta, o sea, en un lugar que está bien iluminado, recordando siempre de airear bien el lugar si es adentro de la casa. Yo siempre lo hago dentro de mi casa, pero sin exposición solar directa, ya que estas hojitas, al ser tan pequeñas que recién están empezando a brotar, son muy sensibles al igual que sus raíces, y exponerlas al sol directo lo que va a producir es quemar tanto las hojas como las raíces. Así que siempre se hace en un lugar bien iluminado, si se puede cerca de una ventana, pero donde no les dé la luz solar directa, el sol directo. Eso no, porque seguramente las va a quemar. Hay que evitar tocar las hojitas una vez que están en la bandeja de reproducción, y esto es porque las raíces que va sacando son muy débiles, son muy finitas. Tengan en cuenta que recién están sacando sus primeras raíces, y si estamos moviendo las hojitas de un lado para otro, lo que va a producir por lo general es que se rompan esas raíces, y esto va a afectar negativamente la reproducción. Otra sugerencia bastante importante: Huertinga, me tenés cansado con tantos consejos. Reproducila de una vez. no, esto hay que tenerlo en cuenta porque también es importante y yo a veces me olvido y me equivoco. Y es que hay que tratar de poner las hojitas bastante separadas unas de otras, porque las raíces no solo crecen para abajo, sino que también se van para los costados, van buscando ya sea agua, sustrato, minerales y lo que sea. Y si están muy cerca unas de otras, las raíces pueden enredarse con distinta entre sí, y esto al momento de separarlas va a producir que se vayan rompiendo. Una cuestión bastante complicada es saber cuándo es el momento justo para retirar la hojita con el brote de las bandejas de reproducción y pasarlos a una maceta individual. Cada uno en realidad tiene sus propios métodos y formas. Yo lo que hago es, o bien espero que la hojita se seque por completo, como esta de acá, que es la que voy a ahora pasar a una maceta individual, porque ya no tiene más alimento de la hoja y se está alimentando directamente y únicamente de las raíces. Ya no le queda más energía a la hojita porque está completamente seca. Pero si no, porque hay muchas veces que las hojas siguen y siguen, como estas de acá, que esta es una Crassula ovata, que en ese caso, como sé que la hoja se va a mantener y va a seguir y va a seguir, lo que hago es esperar que tenga unos 4 o 5 centímetros de alto el brote, y ahí sí lo paso ya a una macetita individual, porque sé que las raíces ya son bastante grandes y por ahí le queda un poco chico lo que es la bandeja de reproducción, aunque estoy utilizando bandejas de más o menos 5 centímetros de profundidad, justamente para que puedan crecer bastante. Lo que hay que hacer es ponerle en la base un papel periódico diario, creo que lo llaman papel prensa, que es el periódico común, que lo ponen ahí en la base. Esto es para que cuando se riega la macetita, el agua salga pero quede el sustrato adentro, y así se evita que se vaya diluyendo el sustrato. Y acá lo que vamos a hacer es colocar
lo que sería ya el sustrato para ir preparando la maceta. Así que voy a acercar. Y lo que hacemos simplemente es poner el sustrato adentro. Lo que es la preparación del sustrato, ya lo dijimos, está en el video, creo que es el 5 del canal. Ahí pueden ver cómo yo por lo menos preparo el sustrato, especial para mis suculentas, que siempre uso el mismo. Salvo algunas que necesitan un poco más de algún componente como arena y demás. Esto lo vamos a llenar en realidad sin apretar hasta arriba del todo. Eso blanco que se ve ahí es vermiculita. Lo ponemos bien hasta arriba pero sin apretar. Ya les voy a mostrar por qué. Ponemos un poco más. A ver si me sale sin desparramar mucho. Ahí está. Lo dejamos bien al ras de la maceta. Y ahora sí vamos a empezar lo que es el trasplante de la hojita de la suculenta bebé a esta macetita. Tiene que ser pequeña porque como las raíces son pequeñas de la hojita, es necesario que la maceta sea también chiquita para que cuando reguemos no quede mucha superficie del sustrato húmedo y mojado sin que esas raíces pequeñas puedan absorberlo todo. Así que entre más pequeñita mejor. Después a medida que crece la vamos a ir cambiando a una maceta más grande. Bueno, ahora sí vamos a empezar el trasplante. Me va a costar bastante con la camarita que va filmando, medio que me obstruye. Pero bueno, dijimos que si me ayuda Carlitos, esta es la que vamos a sacar, que es la Graptosedum Vera Higgins, en chiquitito, porque la hoja, como ya dijimos, está seca. Así que ahora, como se está alimentando solo de la raíz, la voy a pasar a la macetita. Igual la podría dejar, pero como nada más tengo acá hojas en reproducción y esta ya no está alimentándose de la hoja, la voy a sacar. Esto hay que ser muy delicado, hacerlo muy despacito, en realidad para no dañar las raíces. Y yo no sé dónde están las raíces, por eso quizás con la ayuda de un palito, para facilitar después, vamos a ir marcando un poco la zona donde vamos a sacar a esta hojita. Siempre hay que tratar de hacerlo cuando el sustrato no esté recién regado, cuestión de que no esté del todo húmedo. Ahora voy a sacar un poco más ahí. Bueno, más o menos acá. Esto pueden usar una cucharita, que sería quizás más conveniente, chiquitita, como esta, para tratar de sacarlo, pero ahí está, bien de abajo. Vamos a sacar. Bueno, las raíces, como ven, son muy pequeñitas. Ahí se ve. Así que esto lo vamos a volver a dejar así. Ahí se me corrió una hojita, pero no importa porque todavía esta no enraizó bien. Y esto es lo que vamos a pasar acá. Simplemente lo vamos, a ver si se puede ver bien, lo vamos a apoyar en la macetita. Como ven, está bastante pequeñitas las raíces. Lo que tengo que lograr es que quede, ahí está, bien puestita. Y ahora sí voy a presionar un poco. Por eso el sustrato, la maceta la llenamos con sustrato hasta al ras, hasta el borde de la maceta, porque ahora como presionamos va a bajar un poquito, como ven. Ahí está. Entonces presiono, cuestión de que las raíces traten de quedar abajo del sustrato, con un poquito de presión. Esta hojita la puedo desprender porque en realidad ya está completamente seca, no hay más alimento acá para la suculenta, y como ya va a empezar a secarse, con la humedad podría pudrirse, así que es preferible ya sacarla cuando está así. Y acá nos quedó la chiquitita en la maceta. Como verán, es bastante simple, es muy chiquitita, pero es importante decir que esta suculenta, que todavía es bebé, que ha tenido toda la reproducción sin exposición solar directa porque se quema, si no, también hay que mantenerla unas semanas de la misma manera, o sea, con exposición solar indirecta, sin que le dé el sol directo, y de a poquito, al cabo de unas semanas, vamos a ir quizás primero unos minutos, después
quizás media hora y así, día por día, ponerla un poquito bajo el sol directo. Preferiblemente el de la mañana, que es el menos fuerte del día. Y siempre hay que tener en cuenta cuál es la suculenta o especie en particular para saber cuánta exposición solar necesita, cuánto riego necesita. Pará, Huertinga. ¿Y cada cuánto la riego? Me olvidaba. El riego de esta suculenta en realidad es muy chiquita, entonces no le vamos a hacer un riego profundo hasta que salga el agua por debajo de la maceta, como hemos visto en otros videos, sino que voy a humedecer sin mojar nunca la hoja, sino a los bordes voy a ir humedeciéndola un poco, pero quizás 2 veces a la semana. La pueden ir regando un poquito a medida que vean siempre que el sustrato se va secando. Ahí le ponen un poco de riego por los costaditos sin tocar la hoja. Cuestión de mantenerla húmeda, pero tampoco sin encharcar. Así que nada más un poquito de riego alrededor. Cuestión que las raíces puedan ir tomando de ahí humedad. Y con eso va a ir bastante bien. Pero siempre controlen que el sustrato esté completamente... que el sustrato no esté muy mojado, muy encharcado cada vez que riegue. Así que ahora sí, nos vemos.